Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión, pues les voy a platicar algo de lo que fueron los inicios de este canal y de lo que se viene en el futuro en este canal. Pues terminando mi discurso, les voy a poner lo que es el video último de mi servicio social. Yo hice un servicio social en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Doné a una casa de rehabilitación cristiana de la Organización Internacional de Alcance Victoria, que es de naturaleza protestante, eh, algunas cuantas cosillas y también di 12 sesiones de conocimientos con respecto a sustancias y a conceptos. Y pues, ¿por qué pongo esto como inicios del canal? Porque de hecho, el haber hecho este servicio social a mí me incentivó para abrir este canal, porque pues me di cuenta que podía transmitir el conocimiento que tengo teórico y práctico de las sustancias, ¿no? Y de los problemas que causan y en general, ¿no? Educación con respecto a las sustancias, porque a mí me causaron problemas, pero pues, habrá gente que no tenga ningún tipo de problema, ¿no? Tanta gente que consume alcohol y que no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, pues yo hablo, como siempre les comento, de mis experiencias. Y pues ya retomando esta situación del servicio social, pues eh, di, como comento, 12 sesiones que se las voy a mostrar y les voy a poner enlace para cada una de las sustancias de las que hablo. Solo son unas cuantas imágenes, ¿no? de esas partes. Y también pues decirles que pronto voy a ir a esta ciudad de Tehuacán, Puebla, y probablemente vaya a ver al pastor y le vaya a proponer que haga un documental con respecto a lo que hace y lo que ha venido haciendo. Yo estuve interno en esta casa de rehabilitación a finales de 2014 y pues por eso conocí al pastor y por eso después con el tiempo se me vino la idea, ¿no? De poder hacer esto, de la licenciatura, ¿no? que yo estudié. Y pues pienso, pues, como comento, ir a esta ciudad y hablar de lo que es la casa de esta rehabilitación y de lo que yo viví ahí y de lo que es la casa de rehabilitación y otros story times que llegué a vivir en esta ciudad de Tehuacán, Puebla, a la que iba mucho hace unos años, ¿no? Y pues también ir a uno de los anexos a los que llegué a ir. En esos no estuve interno, solo iba a compartir, ¿no? Ya saben, reuniones de 12 pasos, ¿no? Y así. Y también transmitir lo que se hace en estos lugares y darlos a conocer, ¿no? Para la gente que vive por esas zonas y que pudiera ser una opción, ¿no? Para recuperarse de su problema con las adicciones, ¿no? Y pues con respecto a los videos futuros que se vienen, pues sí, tengo preparadas muchas cosas, ¿no? Y ustedes me han propuesto varios temas. Ahorita se me viene a la mente que me han propuesto el tema de las microdosis de marihuana, me han propuesto el tema de las drogas de diseño, tanto las drogas de diseño de tipo anfetamínico como las drogas de diseño de tipo disociativo, como las drogas de diseño de tipo opioide. Para quien no sepa, las drogas de diseño son drogas que se crean con el afán de sortear la ilegalidad. O sea, como son moléculas nuevas con efectos parecidos a moléculas ya conocidas, pero estas moléculas ya conocidas son ilegales y pues estas moléculas nuevas, aunque tienen mismos efectos de las moléculas ilegales, no son conocidas y no están estipuladas como que son ilegales, ¿no? O que están prohibidas, y por eso son drogas de diseño. Bueno, eso es la definición que yo conocía, ¿no? El concepto que yo definía, que yo conocía de las drogas de diseño. Y pues me gustaría que me recordaran, ¿no? Qué temas quieren, ¿no? O qué cosas quieren que aborde en este canal. Ahorita pues tendría que escoger una de esas cosas que me han propuesto, ¿no? Para unos videos futuros y pues nada más. Entonces aquí les dejo este video para quien tenga curiosidad de checarlo, ¿no? Es de Fundación Seili, se llama la fundación que hace esto y que es como comento, ahorita está muy de moda, ¿no? De que se haga servicio social en línea, ¿no? En determinadas instituciones educativas de enseñanza superior. Y pues nada más. No me queda más que mandarles un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Aquí les dejo ese vídeo. ¿Va? Hasta luego. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Germán de la licenciatura en Mecatrónica del campus Lomas Verdes. El nombre de mi proyecto se llama
Educación y recuperación. El servicio social es de parte de Fundación Celia C. Voy a dar pláticas de diferentes drogas y de conceptos y de valores que ayuden a la recuperación de los miembros internos de la Casa de Rehabilitación de la Organización Mundial de Alcance Victoria. Se mostrarán imágenes y videos para mostrar evidencia de la labor que se va a realizar. De parte de una fundación vengo a hacer un servicio social para manifestarles un conocimiento con respecto a los problemas que causa el alcohol y sobre valores también. Primero vamos a explicar la situación del alcohol, ¿no? Ya después vamos a ver otras sustancias en otras sesiones, igual así rápidas y tranquilas, ¿no? Y yo veo que los muchachos, hay un muchacho que dicen que trabaja en la carpintería. Y dice, y trabaja bien y todo. Pero cuando inhala esa cosa, yo no sé si es muy panchero o le pego muy feo, porque pasa haciendo un pancho bien tremendo y grita como si fuera peleando así con alguien y todo. Y va pasando él, o sea, va hablando como si fuera como chanceando y todo, pero grita así y todo. Entonces, ¿sí le pega de esa manera o...? Sí, hay desinhibición, hay euforia, hay conductas, alucinaciones también en ocasiones dependiendo de la cantidad que se inhale. Y sí le pega de esa manera y ahí habló de España, pero acá en México pues es un país más, España no es un país muy rico, pero pues tampoco es un país muy pobre, y acá tampoco somos un país muy pobre ni un país muy rico, pero pues sí están más altas las tasas de uso de inhalantes. Aquí en la calle podemos ver. Un aplauso. Gracias por dejarme compartirles. Gracias a ti, Germán. Gracias a ti, Germán. Dios te bendiga. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar ahora con la cuarta sesión, ¿no? Que hemos estado llevando a cabo, ¿no? Esta sesión se titula la cocaína, lo que es el clorhidrato, que es la inhalada, es soluble en agua, y lo que es la pasta base, que es la piedra. La piedra, la que esa nada más se puede ingresar por vía fumada, ¿no? Al organismo. También vamos a ver lo que es el respeto, el valor como tal del respeto. Infalible para casi todo tipo de dolencias. Fue ingrediente fundamental de muchos productos, entre ellos la Coca-Cola. Pero poco tiempo después, esta opinión varió al manifestarse los graves efectos que acarreaba su consumo. Durante los años 80, la cocaína se popularizó entre las clases sociales más acomodadas. Como me vuelvo a presentar, no soy Germán, porque hay alguien nuevo. No, creo que no, ¿verdad? Pero pues vamos a ver en esta ocasión la quinta sesión que les voy a dar de sustancias. Va a ser una sustancia muy parecida a la que les di la clase pasada, bueno, la sesión pasada, que fue la cocaína, ¿no? Y un valor muy parecido también que va relacionado con el respeto. En esta ocasión es la tolerancia, y voy a pasar dos videos como las otras ocasiones. El cristal es una droga muy parecida a la cocaína en el aspecto de que son euforizantes, generan euforia, un placer pues de ganas de energía, de tener sensación de que uno tiene la fuerza para hacer lo que sea, que nada se le dificulta, ¿no? Y es engañoso, ¿no? Porque, bueno, yo ya del cristal no les puedo compartir mi experiencia porque no la tengo con esta droga, pero dicen que es muy parecida con las otras, ¿no? Con la cocaína, más que nada con la cocaína, ¿no?
de lo que son drogas o valores y virtudes. En este caso vamos a ver lo que son los opioides o lo que son conocidos en medicina como los analgésicos opioides. Opioides vienen porque la amapola, la planta de la amapola la cortan cuando está madura, creo, o los pétalos se caen y sale un jugo lechoso que no sé qué, en un determinado idioma significa jugo. Opio es jugo de la dormidera, de la amapola. Papaver somnífero es el nombre científico de la planta. Y ya de este jugo tiene diferentes sustancias alcaloides, le dicen, entre ellos uno de los más importantes y el que al cual se le atribuyen la mayor cantidad de efectos psicoactivos o medicinales es la morfina, que tiene como 10% de morfina y tiene otros tipos de alcaloides. Y por eso se le llama opioides a lo que son derivados semisintéticos de la morfina, como lo que es Oaxaca o en las ciudades fronterizas hay mucha. Y pues es una sustancia muy adictiva, es más adictiva que la cocaína como tal, porque esa ya genera dependencia física y ya el cuerpo sufre mucho cuando no se le tiene y cuando ya tiene una determinada cantidad de tiempo consumiendo, ya pues se sufre, el cuerpo rezonga, ¿no? De que le dé su medicamento o su droga. Y pues en medicina se utiliza bastante, ¿no? Hay medicamentos opioides que el más accesible, bueno, el que más fácilmente, pero no es tan adictivo como tal como la heroína. Hay como tal el tramadol, la nalbulfina, la buprenorfina, el fentanilo. Hay infinidad de opioides de uso medicinal, la metadona, y todos ellos son adictivos, ¿no? Como lo son la misma morfina también se utiliza en ampolletas, se tienen ampolletas pero es muy controlada por los mismos efectos que son. Hay pacientes que les dan determinado medicamento y se vuelven adictos, como los sedantes hipnóticos, pero esos los vamos a tratar en otro tema porque esos no son sustancias también destructivas, pero no tan adictivas y son como que de más aceptación, porque los opioides no a cualquiera dice, pues se inyecta un opioide y así vive, ¿no? Muchos sí, ¿no? Que necesitan problemas de cáncer o problemas de dolores crónicos, sí le recetan opioides. A mi tía le recetaron buprenorfina. Yo utilicé muchas estas sustancias, ¿no? Y pues sí aprisionan muy feo. O sea, aunque no es la heroína de la calle, pero pues el fentanil creo que es 50 veces más potente que la morfina. Se utiliza en analgesia y en anestesia, en las cirugías. A cualquiera le ponen el fentanil, pero no. Como te meten varias sustancias cuando uno lo opera, no se da uno como que. O sea, pero si alguien agarra el fentanil y se lo pone, yo he sabido de varios anestesiólogos, doctores que terminan muertos por el uso del medicamento del fentanil, que es 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más fuerte que la heroína, pero como tal se utilizan en dosis poquitas, muy poquitas dosis de fentanil. Caballo, potro, jaco, reina, dama blanca, heno, H, etc. Nombre químico o fórmula. 3.6 diacetilmorfina. La heroína es un opiáceo semisintético derivado de la morfina que a su vez se extrae del opio, Papaver somnífero. Origen prehistórico. En 1874, los laboratorios Bayer sintetizaron la heroína, cuyo nombre deriva de la palabra germana erios, poderoso, heroico. Se trataba de un producto que con una dosis menor que la morfina producía mayores efectos. Se pensó que servía para tratar muchas enfermedades y que aparentemente carecía de efectos secundarios adversos. A los pocos años se hicieron evidentes sus peligros. Forma de presentación. En su forma original, la heroína es un polvo blanco, cristalino, inodoro y fino, pero dependiendo del proceso de producción, y ese no te hace lo que tomaba yo otro, que el otro sí me convulsionaba. Sentía yo como si vibrara todo mi cuerpo. Ya, no, esos son haloperidol, aldol. No me acuerdo bien del otro, pero sí. Y del corazón, nada más en el corazón me recetaron 2 pastillas. Una pastilla Ya. para el corazón. No, pero pues te digo, qué bueno que no te seguiste ahí, porque es una situación en la que muchos así se lo recetan. Sí. Y se agarran de ahí para estar tomando a cada rato. Y hay gente que hasta lo utiliza para delinquir, que lo toma para... En algún tiempo usaban el tónico,
Algo así como risperidón, algo así. No, pero la risperidona no tiene tanto. ¿No? No, o sea, sí es un psicotrópico, pero no es controlado y no genera los... Porque se los dan a los locos, a los Bueno, a los que tienen trastornos. psiquiátricos graves. Que son importantes para una adecuada recuperación y reinserción social. Perdón. Bueno, pues hoy vamos a ver lo que es los ácidos, el LSD, los micropuntos, que es lo mismo como sinónimo, ¿no? De cómo se les conocen en las calles. Esta es una sustancia que se sintetizó a mediados del siglo pasado. Significa dietilamida del ácido lisérgico. Cuando se crea o se hace el pan de centeno, hay un hongo que es el cornezuelo, y de ahí se sintetizaron varias sustancias a través de los químicos, ¿no? Que empezaron a investigar. Y Albert Hoffman encontró una sustancia en específico y le vio posibilidades terapéuticas en su momento. Y después las autoridades ya vieron como que era de uso lúdico y ya la prohibieron en muchos lados, ¿no? Y ya su uso terapéutico está restringido, ya casi no se investiga. Y la ketamina, ya ustedes se sigue usando todavía. Yo de hecho la pude obtener por medios legales y la utilicé, ¿no? Sin conciencia, ¿no? Para ver qué me causaba, ¿no? Y la realidad es que te saca de la realidad, que es como si existiera otra realidad. O sea, se trastorna todo el pensamiento y la conciencia. Se siente uno como si estuviera en otro mundo. Y pues en Estados Unidos sí se sigue utilizando mucho la fenciclidina. Y los dos se conocen como anestésicos disociativos que te separan la mente del cuerpo. Así pareciera, y sí, en realidad como que se siente uno como que en otra dimensión, en otra parte, ¿no? Y pues, como comento, no son sustancias de uso médico más que nada, aunque sí se han desviado al mercado ilegal. Y la ketamina en el mercado ilegal se le conoce como special cake. Así le conocen como special cake y la combinan con otras cosas y así, ¿no? Afortunadamente pues no son drogas que lleguen aquí, ¿no? Como comento, la fenciclidina ni existe aquí en México, solo en Estados Unidos la hacen para uso allá. Ya ven que allá todos quieren drogarse y... Alucinógenos, que son los que se ven mucho acá en la zona, ¿no? De hecho, México es el país donde más existen los hongos alucinógenos. Hay en otros países, pero en México es donde está la mayor cantidad de especies. Y principalmente por esta zona de Oaxaca y del centro sur oriente del país es donde más se ve, ¿no? Este tipo de hongos, y que se usaban desde la antigüedad para ritos, ¿no? Y todavía se utilizan de manera medicinal, se podría decir, ¿no? Para experiencias espirituales en los mazatecos, ¿no? Algunos otros tipos de pueblos indígenas, ¿no? Y en Huautla, ¿no? Donde se ve mucho eso, creo que uno va y hasta los extranjeros vienen a comer aquí hongos, ¿no? Porque se supone que tienen ritos, que tienen efectos benéficos, ¿no? Y mucha gente piensa que se pueden utilizar para la psicoterapia o para dolencias, ¿no? En Estados Unidos creo que los están utilizando para un dolor de cabeza que es muy fuerte y que no se quita con nada, y están utilizando la sustancia de los hongos, que es la... Un primo me contó de su experiencia con el peyote y dice que él sentía que podía caminar mucho tiempo sin cansarse, que no sentía la fatiga. Y pues es la única experiencia así que me han contado del peyote, ¿no? En realidad no he escuchado otra, ¿no? Si alguno de ustedes, a ver, ahorita nos platica si han escuchado algo o si han experimentado con el mismo peyote, ¿no? Vamos a ver un video, ¿no? Donde van a las zonas desérticas O sea, la adicción como tal del peyote no es muy común, porque pues es una sustancia que no trae muchos reforzadores del sistema de placer. O sea, mucha gente lo ocupa para expandir según su conciencia y su espiritualidad. Pero en mi situación personal, pues yo no probaría el peyote, porque yo sé que esa droga me va a llevar a otras drogas, a recaer en las drogas que utilizaba antes, ¿no? Entonces vamos a ver el video, ¿no? Yo creo que es más como cultura esta clase, ¿no? Para valores, virtudes, o relacionados para una buena
rehabilitación, ¿no? O pues que son coadyuvantes, ¿no? Porque aquí a ustedes se les da lo indispensable con lo que se practica aquí, ¿no? En la casa de rehabilitación. Pero esto pues es como coadyuvante, se le dice así como que va de la mano, pero no es lo esencial, ¿no? Lo esencial es lo que ustedes ven acá. Y pues hoy vamos a ver la droga que más mata, ¿no? El tabaco. Es la principal causa de muerte que se puede prevenir en todo el mundo. El problema mucho es la disponibilidad que tenemos, ¿no? De él, que en todas las tiendas lo venden y que es profundamente adictivo, ¿no? Tiene una fuerza de desarrollar una adicción muy fácil y muy fuerte, la adicción al cigarro, ¿no? La nicotina genera en el cerebro un determinado cambio que se empiezan a liberar cosas y si uno no tiene esa sustancia, el cerebro sufre mucho.